de hoy. Eh, lo que hemos hecho el día lunes, ya ese mismo día se los había cargado a Classroom, la parte de integración vectorial. En este momento se les ha cargado lo que es también la práctica correspondiente a ese capítulo y vamos a continuar con lo que viene a ser los teoremas de integración. Ya el día lunes habíamos por lo menos dado lo que es el teorema de divergencia o el teorema de Gauss que les había mencionado, que era un poco más sencillo el poder trabajar, porque si bien se tiene una integral doble, una integral cerrada de una superficie, con ese teorema podríamos calcular en una integral triple, pero ya esa integral triple ya era más cómodo por el hecho de que se parecía mucho a lo que ustedes conocen bastante bien de cálculo 2. Entonces, la idea de estos teoremas es ir manteniendo esa estructura, de tener algo más cómodo para nosotros y poderlas aplicar. Obviamente que hay que ir conociendo esos conceptos que ustedes conocen de cálculo 2, porque en algún momento vamos a utilizar y vamos a tener que resolver, ¿sí? En algunos casos ustedes ya conocen algunos resultados de cálculo 2 y no hay ningún problema, lo pueden ir aplicando, ¿sí? No les voy a decir que no se aplica nada, pueden aplicarlo tranquilamente también, ¿sí? En un momento vamos a hacer unos ejemplos, o ahorita vamos a empezar a hacer algunos ejemplos, donde va a marcar un poco de la forma que les estaba indicando, ¿sí? Voy a compartir pantalla. ¿Está? Y es lo que habíamos quedado, ¿no? Que te viene a ser el teorema. Entonces vamos a empezar a hacer los ejemplos para entender lo que es este teorema de divergencia. Bien. Calcular la doble integral de una superficie cerrada, ¿sí? Puedo, si quieren, no colocar, ¿no? No hay ningún problema. De R, este es el vector posición, no se olviden, cuando coloco simplemente R, por diferencial de área. ¿Dónde está así? Ah, ya pensé que estaba viendo el Yamir. 2, 3. Ya, mañana voy a trabajar esto. Bien, entonces continúa. Calcular esta integral cerrada, ¿sí? Donde S es una esfera. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual al cuadrado. ¿Sí? Es una esfera de centro en el origen y radio A. Miren, ya el anterior habíamos ido hablando y se les daba como volumen, ¿no es cierto? Les decía, se tiene un volumen B sub 0 que habíamos hablado la última vez. Cuando ya se tiene este volumen B sub 0, la idea es que cuando nosotros empecemos a calcular esta integral, tengamos en la integral triple, en este caso, cuando utilicemos el teorema de divergencia, una constante, ¿no es cierto? Y de esa manera directamente utilizar el B sub 0 que habíamos ido trabajando como volumen. Pero puede darse el otro caso, como acá están viendo en el ejemplo, donde a ustedes les van a dar la superficie. Pero sigue siendo algo sencillo esta superficie. Si ustedes ven, y en todos los formularios, incluso en cálculo 2, seguramente han encontrado el volumen de una esfera, ¿no es cierto? Y podríamos utilizar ese volumen. ¿Cuándo? Siempre y cuando nosotros, al momento de estar utilizando este teorema de divergencia en esta integral doble cerrada, ¿sí?
lo que tengamos en la parte inferior como una función debe ser una constante. En el caso que aparece una función que no es una constante, cualquiera que pueda ser, ya nos estaríamos metiendo a un problema donde ustedes conocen bastante de cálculo 2, que sería calcular esa integral triple. ¿Sí? Entonces, eso nos va a facilitar este teorema. ¿Sí? Aquí ya nos menciona que debemos calcular y de esa parte poder continuar, ¿no? Bien, comencemos entonces. Del teorema de divergencia, tenemos que la doble integral cesada sobre una superficie S de una función vectorial por producto escalar diferencial de S es igual a la integral triple de una región R, ¿sí? Operador Nabla por la función vectorial diferencial de volumen, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros de manera inicial necesitamos calcularlas, ¿no es cierto? Entonces, debemos calcular entonces se tiene que va a ser igual al vector que nos está dando, que es el vector posición en nuestro ejercicio, ¿no? Esto es el teorema de divergencia, por este caso, ¿no? De manera general. En nuestro caso, la función vectorial viene a ser R, ¿no es cierto? El vector posición, y lo que nosotros necesitamos es hacer este producto, ¿sí? Y ustedes saben, eso va a ser la derivada parcial, bueno, acá se los voy a anotar, respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, el vector posición X, Y, Z. ¿Sí? Derivo respecto a X, respecto a Y, respecto a Z, ustedes saben que es un producto escalar, va a ser la suma, y esto va a ser igual a 1 más 1 más 1, y esto va a ser igual a 3. ¿Sí? Bien, ya tenemos calculado, eso quiere decir que la integral que nosotros nos pide calcular sobre la superficie cerrada S del vector posición por diferencial de S es igual a la integral triple sobre una región, operador Nabla, acá, diferencial de volumen. Y esto no es simplemente lo que hemos calculado hace un momento. ¿Sí? Esta expresión es lo que nos ha salido con el valor de 3. Diferencial de volumen. ¿Sí? Miren, nos ha salido una constante. Eso quiere decir que lo puedo sacar el 3. Y tengo la triple integral de la región por diferencial de volumen. Esto de acá, cuando ya les mencioné hace un momento, ¿no? Incluso en el anterior ejercicio, cuando realizamos, representa el volumen de la esfera. ¿Sí? Representa el volumen de la esfera. Entonces acá, como les decía, ¿no? Dos caminos. Si no recuerdan cuál es el volumen de una esfera, tienen que ir utilizando lo que han aprendido en cálculo 2 con las integrales triples o integral doble si quieren, dependiendo de ustedes. Y van a tener este valor de esta integral triple que ya les mencioné, que representa el volumen de la esfera. ¿Sí?
Vamos a utilizar inicialmente ya el hecho que conocemos el volumen de la esfera, ¿sí? Entonces, el volumen de radio A es igual a 4/3 pi radio al cubo, ¿sí? Puede utilizar ya este hecho y tener que la integral cesadas de una superficie de la función vectorial por diferencial de área va a ser igual a la triple integral de una región de la divergencia de la función vectorial por diferencial de volumen, que era lo mismo que tener 3 la integral de la región por diferencial de volumen. Ya habíamos mencionado que este volumen viene a representar de la esfera, tenemos ahí el volumen de la esfera, por lo tanto se tiene 3 por 4/3 pi radio al cubo, en este caso A. Pueden hacer las simplificaciones correspondientes y queda 4 pi al cubo. ¿Sí? Y de esa manera no hay ningún problema si ustedes utilizan ya un volumen, como decía, que conocen, ya sea de la esfera, del elipsoide, ¿sí? Que son las más conocidas, de un cubo, y algo que ustedes tengan como región de esta triple integral por diferencial de volumen. En el caso que no se dé, o en el caso que no se tenga, ¿no es cierto? Vamos a recurrir nomás a calcular esta integral, ¿sí? Puede ser que acá adentro tengamos, ya les dije, una función, por decir. Puede ser que yo aquí tenga un X. ¿No? Eso ya no es el volumen de la esfera, ¿sí? Simplemente es una triple integral donde yo debo calcular donde la región es la esfera. Para facilitarme el trabajo, con seguridad vamos a utilizar coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, no confundan si por algún motivo hay un X, un Y o un Z, si quieren. Cuidado que digan que todo esa integral es el volumen. No, esa X lo cambia todo. Tiene que ser constante, ya les dije. ¿Sí? Entonces, a tener cuidado con esa parte. Voy a hacer, ¿sí?, un ejercicio más para un poco ir reforzando esto. Y en el tema, y en especial esto. Sí, en especial esto. Si bien estamos utilizando algún resultado para poder reemplazar directamente, a veces hay que tener cuidado. Cuidado que se les está dando de esa manera, o les salga la integral de esa manera, perfecto, pero la región no sea una esfera, ¿sí? Si no puede ser una combinación entre las superficies. Esa necesitan calcular. A menos que tengan resultados que han visto en algún momento en cálculo 2 de manera general, que lo dudo porque siempre lo hacen de manera particular, tengan lo que corresponde al volumen de esa superficie. ¿Sí? Entonces, un poco a tener cuidado. Pero antesito de hacer con ese ejemplo más, hay uno para ir complementando esta parte. ¿Sí? Que habla de un resultado que nos va a ayudar un poquito más adelante a entender lo que va a venir a ser el teorema de Green en el plano. Habíamos mencionado la anterior clase, ¿no? Aquí con lo que se tiene con el teorema de Green en el espacio. ¿Sí? No es tan común, como les decía, hablar en ese término. Generalmente ese teorema de Green está más enfocado a lo que es el plano, ¿sí? Por eso este resultado que se les va a ir anotando, no resultado, una observación vamos a ir anotando, que les va a servir o va a ser útil también para este cálculo de integrales.
¿sí? Sea F igual a F sub 1, vector unitario I, más F sub 2, vector unitario J, más F sub 3, vector unitario K. Y R, una región limitada por una superficie cerrada. Sí, no olvidarse, ¿no? En este caso vamos a mantener las notaciones que estamos trabajando como S. Coma. Entonces, el teorema de divergencia puede ser expresado en coordenadas rectangulares. ¿Sí? Y esto va a ser igual a la triple integral sobre una región. Y algo parecido a que vamos a ir viendo, como les dije, en el teorema de Green en el plano más adelante. La derivada parcial de f sub 1 respecto a x más la derivada parcial de f sub 2 respecto a y más la derivada parcial de f sub 3 respecto a z, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Ahí puede variar si quieren el orden con todas las características que tienen. Va a ser igual, no me va a alcanzar aquí, voy a tratar de que entre, pero integral doble cerrada, ¿sí?, de la superficie cerrada S, y mira, f sub 1, diferencial de y, diferencial de z, más f sub 2, diferencial de x, diferencial de z, más f sub 3, que es de y, de z, de x, de z, de y, de z. ¿Sí? Y ahí está. Eso es lo mismo. Miren cómo se va asemejando a lo que en algún momento nosotros ya habíamos visto en integrales de línea, integrales de superficie, en especial esos dos porque tenían los tres casos. Y en la forma de trabajar, como decía, que es un poco largo, de la forma que lo hemos ido viendo en el anterior capítulo. Y acá miren con este teorema de divergencia expresado en coordenadas rectangulares, miren, yo puedo hacer sus derivadas parciales e integrar como yo sé en cálculo 1, perdón, en cálculo 2, ¿sí? Que es esta expresión, ¿no? Que viene a ser esta expresión. Es cálculo 2, ¿sí? Y vamos a hacer justamente un ejemplo relacionado. Sí, esto voy a recorrerlo, por favor, chicos, no me está agradando, chicas. No sé si tienen alguna consulta hasta acá, chicos, chicas. Estos teoremas de integración, lo que están realizando, o lo que nos está dejando entender, es que es más cómodo poder utilizarlos en el caso que cuando se tenga la integración vectorial, ¿sí? Si bien, como les he ido mencionando, podemos aplicar lo que ya hemos hecho en el anterior capítulo, a veces suele ser mucho más largo, ¿sí? Entonces,
lo que se recurre, si quieren, es a este tipo de, bueno, a estos teoremas de integración para que nuestro resultado o la forma en que vamos a ir calculando sea un poco más corta, ¿no? Simplemente es eso. Listo. Entonces, ejemplo. Con este ejemplo, nosotros vamos un poco a concluir, si quieren, todo lo relacionado a este teorema. ¿Sí? Miren, ya se les ha mostrado hace un momento que se puede utilizar un hecho que se conocen de volumen, te pueden dar un volumen, o un poco relacionando con este ejercicio, a veces hay que calcular ese volumen. Pero no se equivoquen, ya dije, si hay alguna variable que está dentro de la integral triple, ya no es el cálculo del volumen. ¿Sí? Entonces, puede ser que eso les haga variar y haga que se equivoquen al hacer su ejercicio, ¿no? Ejemplo. Calcular la integral doble sobre una superficie S de X, diferencial de Y, diferencial de Z, más Y, diferencial de X, diferencial de Z, más 2Z, diferencial de X, diferencial de Y. ¿Sí? Coma, donde S va a estar dado por las siguientes superficies. X cuadrado más Y cuadrado igual a 1 menos Z. Y X cuadrado, no, a ver, esto es un paraboloide elíptico. Z igual a 0. ¿Sí? Esa es la superficie. El primero es un paraboloide, ¿no es cierto? El siguiente es un plano, entonces debe ser un paraboloide y un plano que se cortan y eso forman una superficie, ¿no es cierto? O se tiene un sólido. Vamos a graficarlo. Bueno, incluso antes de graficar, ¿no? Podemos empezar a trabajar con esta observación que se tiene y la forma que está escrito inicialmente, antes de graficar. Por ejemplo, f sub 1 es el que le está acompañando a dy de z. ¿Dónde tenemos dy de z? Tenemos al inicio. Entonces, este es f sub 1. Perdón, aquí me he equivocado. Acá es, aquí en la parte superior. F sub 3 es el z, tiene que ser dx de y. Ahora, me estaba haciendo variar. Bien, entonces f sub 2, ¿sí? Va a ser el que le está acompañando a diferencial de x y diferencial de z, que viene a ser este, f sub 2. Y f sub 3 es el que le está acompañando a diferencial de x, diferencial de y. Entonces viene a ser este f sub 3. Una vez que yo conozco los f sub i's, yo puedo armar la integral triple como indica en la observación. Entonces, que la integral triple sobre una región R va a ser, es igual a esta integral, donde dice que es la derivada parcial de la función f sub 1 respecto a x. ¿Cuánto es la derivada parcial de la función f sub 1 respecto a x? 1. Más la derivada parcial de la función f sub 2 respecto a y. También va a ser 1.
más la derivada parcial de la función f sub 3 respecto a z. Tenemos f sub 3 que es 2z derivando 2. Por diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Que es lo mismo que la integral triple de una región R, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Tengo 2 más 1 más 1, 4, que lo puedo sacar fuera de la integral al ser constante. ¿Sí? Y ya está. Este integral triple, miren, nos está saliendo de la misma forma que en todos nuestros ejercicios. Representa el volumen. ¿Sí? Pero miren, en este caso no la conocemos, no es una esfera. Si fuera una esfera, como en el caso anterior, conocemos. Si fuese un elipsoide, también se tiene resultados donde igual se conoce, ¿no? Si fuese un cilindro, si fuese, no sé, un cubo, tantas opciones que podríamos tener como región, algunas sí conocemos. Miren, pero en este caso no conocemos. Estamos obligados acá a calcular este volumen. ¿Sí? Y es un volumen que ustedes lo han aprendido en cálculo 2. ¿Sí? Para poder encontrar esta integral, lo que yo necesito es graficar. ¿Sí? Y eso es lo que han aprendido en cálculo 2. Yo se los planteo y ustedes calculan y me indican. ¿Sí? Necesito dibujar en el espacio la superficie. Y necesito su proyección en el plano XY. ¿Sí? Nuestra región viene a ser x cuadrado más y cuadrado igual a 1 menos z, que viene a ser un paraboloide elíptico. Entonces, 1 menos z va a estar en 1. Es un paraboloide elíptico. ¿Sí? Va de manera indefinida. Y está limitada por abajo, tapado si quieren, por z igual a 0. ¿Sí? Y ahí está. Necesitamos calcular este volumen. ¿Sí? Con seguridad también en cálculo 2 lo han visto. ¿Sí? Esto vale 1. Ahí ustedes tienen la sombra, la región, el área, si quieren. Y lo que se va a replicar es eso, ¿no? Con estos dos dibujos pueden sacar fácilmente los límites de integración. ¿Sí? Miren, en algún momento van a aplicar lo que ustedes conocen de cálculo 2. ¿Sí? Cuando z es igual a 0, vamos a tener esa circunferencia de ahí. Viene a partir de acá la habilidad que ustedes tengan de cálculo 2. ¿Qué nos conviene utilizar, chicos, chicas? ¿Qué conocen de cálculo 2? En integrales triples, ¿qué conocen? ¿Están tomando su desayuno, chicos, chicas? Poner los límites de integración. Claro, claro, vamos a hacerlo, pero de manera directa, ¿o qué nos conviene aplicarlo más antes?
Coordenadas polares. Coordenadas polares, ya, bueno, la idea es esa, ¿no? Pero coordenadas polares se les denomina cuando están en integrales dobles. Cuando estamos en integrales triples, ¿qué se llama? Transformaciones. Está bien, son transformaciones, pero ¿qué se le llama cuando se tiene en integrales triples? Hasta ahí es coordenadas polares, sin el z. Pero es una integral triple, hay z. ¿Qué se le llama? El jacobiano. Sí, vamos a calcular el jacobiano, ya conocen el jacobiano, se los he anotado ahí el R, pero ¿qué se llama esta transformación? Se llama coordenadas cilíndricas, ¿sí? En integrales triples hay dos coordenadas, las más conocidas, si quieren, que son las cilíndricas y las esféricas. En integrales dobles solamente hay una que habitualmente se conoce, que nos dijo su compañero, coordenadas polares. Las cilíndricas son casi parecidos porque las coordenadas polares, si ustedes están viendo la estructura, solamente que aumenta una nueva variable, en este caso z. ¿Sí? Eso nomás, ¿no? Un poco para también que no se pierda. Bien, colocar en esa parte los límites de integración es sencillo, como dice su compañero. Tengo la integral triple, tengo el jacobiano, diferencial de z podemos empezar, diferencial de r, diferencial de tita. Tita iba de 0 a 2pi porque era toda la circunferencia, el radio era 1, entonces va de 0 a 1, y z va, como ustedes observan, de z igual a 0, ¿no es cierto? Este es el superior, y tenemos z igual a 0. Entonces, inferior es z igual a 0, y superior es, reemplazando x, y, voy a tener r coseno cuadrado, seno cuadrado, se factoriza, identidad r cuadrado, 1 menos r cuadrado. Habilidad de cálculo 2. ¿Sí? Bien, calcúlenmelo esta integral. Esto viene a ser el volumen de esta superficie. Lo que voy a reemplazar en lo que está encerrado de color amarillo, ¿sí? Entonces, necesitamos calcular ese volumen. Vamos, calcúlenlo rápido, ¿sí? Ya están los límites de integración, ya está el jacobiano ahí, y procedan a integrar y me indican el resultado de esta triple integral, ¿sí? Ya es habilidad de cálculo 2, como les decía.
Bien, muchachos, ¿cuánto salió, chicas, chicos? ¿O no han podido? Cálculo 2. Chicos, chicas. Bueno, A se han mí me de salió Peter. Pitercios. Ya, ¿quién más? ¿Cuál es tu apellido? También hice. Un cachito, voy a sacar mi Zurita. planilla. Un cachito, un cachito, un cachito. ¿Qué apellidas? Zurita. ¿Marco o Rudy? Marco Antonio. Marco. Tengo dos Zuritas. Veamos que. ¿Quién más alguien ha sacado? Yo ¿Cuánto te salió? me salió Peter también. Pitercios también. Ya, ¿alguien más que les haya salido diferente a Pitercios? Por mayoría de votos, no creo, yo creo que va a ganar Pitercios entonces. A mí me salió pi medios. ¿Cuál es tu apellido? Ingeniero, a mí también me salió primero. López Mamán Inge. ¿Perdón? López Mamán Inge. López, López. López López Mamán Inge. Adalid. Atalit. Ingeniero, a mí también me salió primero. ¿Qué apellidas? Nos vamos, Quispe Alex. Ramos, Alex. El que me dijo Pitercios, el segundo, ese dato que apellidaba, no le ha anotado él. Aparte de Zurita, ¿no? Aparte uno más me dijo Pitercios, Sí, creo que era yo, Montaña. Montaño. ¿Crees que eras tú? Américo. Si es que no sé si se refiere a mí, perdón. Yo era el segundo que dijo. Nos referimos a ti entonces. Ya está, Montaña nomás. Creo. Bien, bien chicos. ¿Qué ha pasado con las señoritas? Ninguna de las señoritas ha hecho. ¿Qué ha pasado? A ver, chicos, ¿por qué les he hecho realizar este ejercicio? Porque tal vez ustedes ya han aprobado cálculo 2 y a veces se olvidan de cómo calcular el volumen, ¿no es cierto? Si bien acá yo se los estoy planteando, un poco para que vayan recordando y puedan calcular. Puede ser que en los ejercicios también les salga de esa manera, ¿no? Otro tipo de superficies. Y lo que ustedes deben hacer es, si en el caso que les va a dar, poder utilizar esos elementos que conocen de cálculo 2, ¿sí? Entonces, en una forma para que vayan recordando. Tal vez algunos estén viendo de manera paralela, ¿no? Tal vez están algunos todavía en cálculo 2 y están con seguridad a estas alturas ya, por lo mínimamente ya deben estar en integrales dobles, deben estar viendo volúmenes. Entonces, esta integral triple también pueden calcularlo, si voy a regresar aquí atrás, esta integral triple, como representa el volumen de esta superficie que está dibujado, ustedes también saben que pueden utilizar coordenadas polares, pero en integrales dobles. Con integrales dobles también pueden calcular el volumen. Eso es lo que conocen de cálculo 2. Entonces también lo pueden calcular. Porque la idea es tener este volumen. ¿Sí? Pero va a cambiar, ya les dije, voy a volver a colocarlo con rojo. Va a cambiar si aquí tengo, en este caso voy a colocar Y ahora. Ahí ya no es el volumen. Ahí si tenemos este integral triplet, hay que calcularlo como integral triple. Ya no podemos regresar, como en el caso de volumen, a un integral doble. Ya no se puede. ¿Sí? Entonces, son esos pequeños detalles que lo voy a llamar, que ustedes deben tener en cuenta al momento de estar resolviendo este tipo de ejercicios. ¿Sí? A ver, yo lo voy a resolver. ¿Cuál sale? Si sale pi medios o pi tercios que me han indicado su compañero, 2 a 2, cada uno 2, ambos los cuatro van a tener 5 puntitos más, ¿sí? En el caso que no salga ninguno de los dos,
no van a ganar nada, se han equivocado los dos, ¿no? Los cuatro en este caso. A menos que alguien me diga un otro resultado que haya obtenido. Nadie, se quedan con pi medios o pi tercios. Bien, perfecto. R, hacemos la primera integral respecto a z, va a aparecer z, va a quedar R1 menos R cuadrado. Diferencial de R, diferencial de tita. Va a ser igual de 0 a 2pi. Tengo R al integral respecto a R cuadrado sobre 2, R al cubo, al integral R a la cuarta. Evaluados de 0 a 1. Un medio menos un cuarto, un medio, la otra se hace 0, un medio. Y esto es igual a un medio, la integral va a ser tita, va a ser 2pi. Perdón, no es un medio. Dos menos 1, 1, un cuarto. Y esto es igual a pi medios. ¿Sí? Entonces ese es el volumen de esta región. Bueno, ha salido uno de los dos que sus compañeros han dicho. Es el volumen, ¿no? Pero no acaba el ejercicio. Nuestro ejercicio nos indica que debo calcular esta integral doble de superficie. Entonces, se tiene la integral de S, x de y de z, más y de x de z, más 2z de x de y, que era igual a 4 por la integral triple de la región R, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. ¿Sí? Ya hemos mencionado todo lo que está en esta integral triple, o el resultado de la integral triple era el volumen. Lo que hemos encontrado en el volumen es pi medios. ¿Sí? Un poco para que no se pierdan. Volumen. Y esto es pi medios. Por lo tanto, el resultado es 2pi. Y ahí tenemos ya esta integral de superficie. Utilizando en coordenadas rectangulares, lo que es el teorema de divergencia, hemos obtenido algo cómodo para poder trabajar, esa es la idea, ya le dije, y poder utilizar los elementos que ustedes ya tienen, o los procedimientos, o la metodología que ustedes tienen, o que conocen de cálculo 2. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, chicos, chicas? Pueden ver estos tres casos, lo voy a llamar así. El primero, cuando a ustedes les dé un volumen, que les puede decir, como el caso que vimos en la anterior clase, como B sub 0, puede ver una superficie, como lo que hemos hecho al inicio de la esfera, que conozcamos el volumen, no es necesario calcular la integral, porque si no sería, ya les dije, cálculo 2, y ustedes cálculo 2 o bien ya han aprobado o bien lo están viendo paralelamente. O este tercer caso de que si bien también tenemos el volumen, pero necesitamos calcular, no es el volumen de una superficie conocida, ¿no? Como la esfera, el elipsoide, el cilindro que les he ido mencionando. En esos casos pueden utilizar directamente el volumen que conocen. En el caso que no, como en este ejercicio, hay que calcular. ¿Con qué? Con los elementos y metodología que han ido aprendiendo en cálculo 2. Preguntas, consultas, chicos, chicas.
Bien, entonces, con esto vamos a ir concluyendo lo que es este teorema de divergencia de Gauss, o el teorema de divergencia simplemente, para dar paso al siguiente teorema, ¿sí? Por lo menos voy a, que se denomina, voy a colocar, como el día, la última clase, voy a colocar por lo menos el siguiente teorema y vamos a ir trabajando con los ejemplos la siguiente clase, ¿sí? Entonces esto lo voy a guardar. Y para subírselos en un momento. En cada presentacioncita, en cada hoja de trabajo va a estar cada uno de los teoremas. Bien, lo que vamos a ver entonces va a ser el teorema de Stokes. ¿Sí? Y nos va a faltar uno, lo que justamente estábamos hablando el día lunes, ¿no? El teorema de Green, pero en este caso del plano. Bien, sea S una superficie limitada por una curva cerrada simple. En este caso, C. ¿Sí? Al referirme simple es que quiere decir que una curva que no se cruza, ¿no es cierto? Por decir, puede tener la circunferencia, la elipse, como curvas cerradas simples, ¿no? Cuando no hablo de simple, puede imaginarse esta curva, ¿no? La más conocida. Se están cruzando, entonces no necesitamos esa, ¿no? Puede ser cualquier curva cerrada simple. Bien, eso un poco para aclarar. Y F, función vectorial. Coma. Donde F tiene primeras derivadas. Como estamos hablando en superficie, primeras derivadas parciales. Y que sean continuas. Tanto sobre la superficie y sobre la curva. ¿Cómo? Entonces, y eso es lo que necesitamos, ¿no? Son todos los elementos que se requieren para obtener este teorema de Stokes. La integral de línea sobre una curva de una función vectorial por diferencial del vector desplazamiento. ¿Sí? Miren, eso es, a ver, antesito de colocar a qué es igual. En los teoremas, bueno, en la parte inicial, cuando hemos empezado a ver lo que son integrales, hemos comenzado justamente con esta, ¿no? Con la integral de línea. Si ustedes se han dado cuenta, era un poco más sencillo el poder trabajar, ¿sí? A diferencia de la superficie, ¿no? Que teníamos que buscar un vector normal en la dirección que esté en la dirección positiva y todo aquello. Entonces, era más cómodo tener la integral de línea que tener una integral de superficie.
Y peor todavía lo último que hemos visto con la integral de volumen, ¿no? Que si bien se asemeja un poco mejor a lo que han hecho en cálculo 2, la integral de superficie es donde se tienen más complicaciones. En ese sentido, el teorema de divergencia, ustedes lo han visto, se tenía una integral de superficie que se ha transformado o que es igual, gracias a ese teorema, si quieren, a una integral triple, que es más cómodo. Acá también voy a tratar de hacerlo de esa misma manera, lo voy a borrar y lo voy a mencionar de esa manera. ¿Sí? Yo puede ser que tenga una integral doble sobre una superficie. Pero miren, el teorema de divergencia, ¿qué era? ¿Qué tuvimos aquí adentro? Tuvimos de esa manera. Perdón, no era así. Era algo así. ¿Sí? Ha comenzado, hemos iniciado con ello. Entonces, en este teorema de Stokes yo no podría iniciar con esto. ¿No ven? Vamos a iniciar con todo lo que hemos ido viendo en la primera parte de integración vectorial, donde había este otro concepto, que era el producto vectorial. ¿Sí? Lo que les iba mencionando, la idea que con estos teoremas es todo lo que habíamos visto en integración vectorial, nosotros podamos facilitarnos el trabajo. Vuelvo a recalcar, las integrales de línea eran cómodos para nosotros poder trabajar. Y la última integral de volumen que hemos visto el día lunes también era cómodo porque se asemejaba bastante y se podía utilizar los elementos que se han aprendido en cálculo 2, como lo están viendo hace un momento. Entonces, en ese mismo sentido, esta integral que se tiene de la integral de superficie, con este teorema de Stokes, va a ser lo mismo que resolver una integral de línea. Como decía, que es más cómodo. Que ya lo hemos ido resolviendo en las primeras partes del segundo parcial. ¿Sí? A este se le llama, es el teorema de Stokes. Miren, teorema de divergencia, integral de superficie a una integral triple. Teorema de Stokes, de una integral de superficie a una integral de línea. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros vamos a utilizar con mayor frecuencia en esta parte inicial. ¿Sí? Hace un momento, o bueno, en la parte inicial, cuando estuvimos viendo para el primer parcial, tuvimos lo que era la gradiente, tuvimos lo que era la divergencia y el rotacional. ¿Sí? Miren, aquí está apareciendo lo que está dentro del paréntesis, si quieren, el rotacional. Les había mencionado, ¿no? Dar una interpretación geométrica, física en estos momentos todavía no se las puede utilizar. ¿Sí? Más adelante lo vamos a hacer. ¿Sí? Y voy a empezar con este teorema de Stokes. ¿Sí? Creo que se me ha ido con el teorema de divergencia que hemos visto hace un momento. Como les iba diciendo, ¿no? O sea, la idea de estos teoremas de integración es que nosotros nos faciliten el trabajo de la forma que hemos ido trabajando en la parte de integración vectorial. También necesitamos algo de interpretación física, ¿no es cierto? Ya en esta parte de integral. Si bien para el para la divergencia, para el rotacional, que se les ha dicho que
más adelante lo vamos a dar la interpretación porque no tenemos todavía el hecho de poder interpretar tal como está. Acá sí ya, ¿no? Lo que como decía, dentro del paréntesis está lo que es el rotacional y con ello podemos dar con esta integral ya una interpretación física, ¿sí? La interpretación de F, ¿sí? Porque es el que está actuando ahí, es el que va a variar, si quieren, para las diferentes funciones vectoriales. ¿Sí? Antes de colocar eso. El rotacional de F, que es una función vectorial, ¿sí? Es la intensidad de circulación en un punto. Obviamente de F, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos aplicando este teorema de Stokes, donde está presente el rotacional de F, lo que nosotros vamos a obtener como resultado, si quieren, de esta integración del teorema de Stokes, vamos a tener la circulación total, ¿sí? Alrededor de toda la curva que se tiene, ¿sí? En otras palabras, es igual al flujo del rotacional de F a través de la superficie, ¿sí? Ya más que todos los de, tal vez en física 3, o cuando ven campos vectoriales, ¿no es cierto? Flujos, ¿no es cierto? Después de ver cargas y todo aquello en física 3, ya empiezan a hablar de esos flujos, esas integrales, ¿no? También seguramente en civil está relacionado con lo que se tiene, ¿no? La intensidad del flujo que va llevando una corriente de agua y todo aquello. Tiene esa interpretación que se da ya a partir de acá, ¿sí? No recuerdo si el día... Bien, entonces esa viene a ser esa interpretación que les decía, vamos a ir colocando algo en cuanto nos va apareciendo, ¿no? Tal vez, si no recuerdo, creo que no les he mencionado del teorema de divergencia, pero va en esa misma línea, ¿no? Ya vienen a ser algunos conceptos donde ya va a ir introduciéndose algunas aplicaciones o interpretaciones, mejor dicho, con lo relacionado a física, ¿no? Un poco tal vez, si es que me he olvidado de la divergencia, eh, si acá van midiendo esa intensidad de circulación, en la divergencia, o bueno, sí, en la divergencia de una función vectorial en un punto, lo que va a medir también va a ser la densidad, bueno, ahí ya también va a cambiar, ¿no? Va a ser la densidad del flujo que existe de salida en un punto determinado, como acá. Y al encontrar o calcular la divergencia, ¿no es cierto? Utilizando el teorema de divergencia de Gauss, lo que vamos a tener va a ser ese flujo total que va hacia afuera en una superficie. ¿Sí? Es como tener una, eh, esas pequeñas represas que le llaman, ¿no? O esas compuertitas que lo abren, pero antes que lo abren, están deteniendo, si quieren, el agua, ¿no es cierto? Ahí hay, ¿sí? Un flujo. Entonces, en ahí es donde se tiene, porque va de hacia afuera, dicen, ¿no es cierto? En esa superficie, que en este caso puede ser un
cuadrado, un plano, ¿no? Un cuadrado, un rectángulo y todo. Entonces, lo que mide en ese caso es lo que decía, el flujo total que va hacia afuera, en el teorema de divergencia. En cambio, en el teorema de Stokes, acá, mide lo que es la circulación, ¿sí? Que son completamente diferentes. Sí, si se me ha ido, lo complementan eso. Y vamos a hacer ejercicios la siguiente semana, aún todavía relacionados con este teorema de Stokes, ¿no? Antes de ingresar al último teorema, que va a ser el teorema de Green en el plano, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, chicos, chicas. Bien, si no es así, nos vemos, o bueno, si es así, mejor dicho, nos vemos el día lunes, continuando con lo que es nuestro avance para nuestro segundo parcial, ¿sí? Tengan muy buenos días. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.